Listo. Estamos ya grabando. Esto es entonces el comienzo del libro y la hermandad de Iris Murdoch en la traducción de John Bilbao para la editorial Impedimenta, que además aparentemente sacó una edición conmemorativa. Me acabo de enterar de cuenta de este ejercicio de, llamémoslo, generosidad de compartir. Bien, es el comienzo. Ha venido David Crimond y lleva puesto un kilt. Dios mío, David Crimond, ¿dónde está? En aquel puesto o carpa o como quiera que se llame eso. Está con Lily Boyne. El anuncio de la llegada provino de Gulliver Ash. La respuesta de Conrad Lomas. Gulliver era un polifacético joven inglés sin empleo que debía de andar rondando la treintena, pero que se mostraba intencionadamente poco concreto respecto a su edad. Conrad, un joven estudiante americano más alto que Gulliver, al que ya se consideraba alto, era todavía más atractivo. Hasta entonces Gulliver no conocía en persona a Conrad, pero había oído hablar de él, y el comentario que tanta excitación había despertado había dirigido tanto a Conrad como a su pareja, Tamar Hershaw. Todos ellos se encontraban en el muy esperado baile conmemorativo de Oxford. Aunque serían alrededor de las 11 de la noche, no había oscurecido, ni de hecho llegaría a hacerlo por completo, pues estaban aún a mediados de verano. Sobre las carpas iluminadas, de las que emanaban diferentes músicas, un cielo azul oscuro mostraba ya unas pocas estrellas amarillas y astilladas. Una luna inmensa, con aspecto de poderse desmenuzar igual que un queso, se ocultaba baja todavía entre los árboles más allá del río Cherwell, que bordeaba parte de los terrenos del college. Tamar y Conrad acababan de llegar. De hecho, ni siquiera habían bailado aún. Gulliver se había dirigido a ellos con cierta confianza porque conocía, aunque no demasiado, a Tamar y sabía quién era su pareja. En realidad, encontrarse con Tamar había molestado a Gulliver, pues si no se hubiera rajado en el último momento, era la madre de Tamar, Violet, quien iba a ser su acompañante en aquella importante noche. A decir verdad, a Gulliver no le gustaba demasiado Violet, pero había accedido a ser su pareja para complacer a Gerard Earnshaw, al que siempre estaba dispuesto a complacer, incluso a obedecer. Gerard, considerablemente mayor que Gulliver, era el tío de Tamar, o tío, dado que en realidad no era hermano de Violet, sino su primo. La hermana de Gerard, Patricia, que iba a ser a su vez la pareja de Jenkins Riderhood, tampoco había aparecido, pero tenía un buen motivo, a diferencia de Violet, que por lo visto no tenía ninguno, puesto que el padre de Gerard, enfermo desde hacía tiempo, había empeorado de repente. Pese a que Gulliver le había halagado que Gerard le pidiese que acompañase a Violet al baile, también le había molestado que lo hubiera emparejado precisamente con ella, ya que de ese modo parecía relegarle a la generación de los mayores. A Gulliver no le habría importado ser pareja de Tamar, aunque no le caía muy bien. Delgada, pálida y con cierto aire de colegiala, le parecía demasiado tímida y estirada. Aunque delicada y con apariencia desvalida, le faltaba estilo. Se peinaba el cabello corto y liso, de una manera algo infantil, con la raya a un lado. Su blanco vestido virginal era de lo más aburrido. Gull, que no siempre estaba seguro de que le gustaran las chicas, las prefería más lanzadas y dispuestas a llevar la iniciativa. En cualquier caso, nunca había llegado a considerar en serio la posibilidad de ser pareja de Tamar, pues resultaba obvio que ella acudiría al baile con su nuevo amigo, el inteligente y joven estadounidense que le había presentado su primo Leonard Fairfax. Cuando Gerard le pidió disculpas por la deserción de Violet, le dijo que seguramente se las apañaría sin problemas para pillar otra chica, pero de momento tal opción no parecía posible, pues sus respectivas parejas no las dejaban ni a sol ni a sombra. Tal vez más tarde, a medida que los chicos se fueran emborrachando, la situación cambiase. Gulliver llevaba un rato deambulando bajo el crepúsculo cálido y azul con la esperanza de encontrarse con alguien conocido, pero la de Tamar fue la primera cara familiar con la que se topó y verla le causó más contrariedad que placer. También estaba algo molesto porque, después de una prolongada reflexión, no se había puesto su camisa azul con chorreras, la que llevaba la mayoría de los jóvenes, y había elegido en su lugar el clásico atuendo blanco y negro, que sabía que también sería la opción de Gerard,
Jenkin y Duncan. Gulliver, que se consideraba a sí mismo un joven bien parecido, era alto, moreno y esbelto. Su cabello liso era de un negro brillante y tenía una nariz fina y un poco ganchuda, con la que se había visto obligado a reconciliarse después de que alguien la calificara de aguileña. Sus ojos, acuosos y sin mácula, eran de un tono castaño dorado y solían suscitar numerosos halagos. Le apetecía mucho bailar, y hasta se habría enfadado con Gerard por haberlo estropeado todo si no hubiera sido porque éste le había pagado la muy cara entrada al baile, de que de ningún otro modo él se habría podido costear. Mientras estos pensamientos se entremezclaban y entrechocaban en la mente de Gulliver, Conrad Lomas, después de farfullar una disculpa a Tamar, salía disparado como una flecha hacia la carpa donde le habían dicho que estaba David Crimond. Cruzó el césped a la carrera, tenía las piernas inusualmente largas y desapareció, dejando a Gulliver y a Tamar solos. Tamar, sorprendida por lo repentino de aquella partida, no acertó a seguir a su chico. Esa podía ser la oportunidad perfecta para Gulliver, que llegó a preguntarse si debía apresurarse a pedirle a Tamar que bailara con él. No obstante, le asaltaron las dudas, pues era consciente de que si Tamar rehusaba, a él no le quedaría más remedio que ofenderse. También le echaba para atrás la posibilidad de verse atrapado y no ser capaz de deshacerse de ella más tarde. En realidad, aunque no podía evitar protestar, había disfrutado deambulando a solas como un simple boyer. Además, se le acaba de ocurrir la idea de volver a la habitación donde Gerard y los mayores seguían bebiendo champán y pedirle a Rose que bailara con él. Naturalmente, Rose pertenecía a Gerard, pero a él no le importaría. Y la perspectiva de colocar su brazo donde nunca había soñado que podía estar en torno a la cintura de Rose Curland resultaba de lo más atractiva. Así que dejó pasar la idea de proponerle un baile a Tamar, y cuando ella ya se alejaba de él, le preguntó: ¿no era ese Conrad Lomas? ¿Se puede saber qué le pasa? Está escribiendo una tesis sobre algo relacionado con el marxismo en Gran Bretaña, respondió Tamar. Entonces tendrá que leerse todo Crimond. Idolatra a Crimond, dijo Tamar. Ha leído todo lo que ha escrito, pero no lo conoce personalmente. Quería que yo buscara a alguien que se lo presentara, pero me temo que no conseguía encontrar a nadie, ni siquiera sabía que vendría. Yo tampoco, dijo Gulliver, ni ellos. Tamar, con un vago gesto de despedida, se dirigió finalmente hacia la carpa donde había desaparecido Conrad. Gulliver, después de todo, decidió no volver con los demás. Quería deambular a solas un poco más. Aquel no era su college, ni Oxford su universidad. Había cursado la licenciatura en Londres y pese a que miraba a Oxford y los modos oxonienses con cierto distanciamiento burlón, esa noche estaba dispuesto a rendirse al encanto del entorno. Los antiguos edificios iluminados, la torre pálida y exquisita, el verde intenso de los árboles, las tiendas a rayas como las de un ejército exótico y la peregrinante multitud de coloridos jóvenes que, ahora que se había tomado unas copas, ya no le provocaban ese incómodo sentimiento de envidia. Quizá lo más urgente fuera seguir bebiendo. Se encaminó hacia el claustro, donde podría conseguir algo de whisky. Estaba cansado del champán de Gerard. Tamar se había percatado de que Gulliver había estado considerando la posibilidad de pedirle que bailara con él. Ella le habría rechazado, pero se sentía herida porque él no había llegado a preguntárselo. Se ciñó el chal de cachemira bordado, cruzándoselo sobre el pecho y se lo subió para abrigarse el cuello. El día había sido despejado y caluroso, la noche era cálida, pero ahora corría una brisa ligera y Tamar, ya de por sí friolera, estaba helada. Su blanco vestido arrastraba y ella se sentía como si el césped estuviera cubierto de rocío y la tela le estuviera traspasando su frío. Llegó a la pérgola, donde las luces se habían encendido ya y los bailarines conversaban en la pista durante uno de los descansos del grupo pop que amenizaba la velada. No vio a Conrad por ninguna parte, pero se fijó en un grupo de jóvenes como un enjambre de abejas que se apretujaba en un rincón desde donde peroraba una voz aguda con un leve acento escocés. A Tamar no le gustaba Crimond, le daba miedo, pero había tenido muy pocas ocasiones de coincidir con él, y desde la pelea con Gerard y los demás, ninguna. No se le pasó por la cabeza acercarse al grupo de adoradores y reunirse con Conrad. Se sentó en una de las sillas que se habían dispuesto alrededor de la carpa y esperó. Lily Boyne, que según se rumoreaba estaba con Crimond, permanecía sentada sola al otro lado de la carpa. Lily se había quitado una sandalia y tras examinarla detenidamente, la olfateó. Tamar, que no quería hablar con ella, confió en que no la viera.
Conocía a Lily Boyne, que era amiga o algo parecido de Rose Curland y Jen Cambus, pero Lily tenía tal capacidad de hacer sentir incómoda a Tamar que su mera presencia la hacía estremecerse. Tan desagradable le resultaba que prefería no dedicarle ni uno solo de sus pensamientos. Así que cuando escuchó el sonido de la fuerte música y las luces de la pista parpadearon de nuevo, salió de la carpa. El ritmo profundo y vibrante de la canción que estaba sonando en aquel momento le resultaba bastante molesto. Tenía muchas ganas de bailar. Tamar estaba lista para enamorarse. Se puede planificar el enamoramiento, o a lo mejor lo que parece un plan determinado no es más que la anticipación excitada del inequívoco gesto compartido, postergado para hacerlo perfecto, en que las miradas y las manos se encuentran y las palabras dejan de ser útiles. Fue de esa manera, con ese ánimo, en ese estado de expectación, como Tamar se permitió anhelar esa noche. Y así había acabado con Conrad, que había estudiado en Cambridge y que regresaría pronto a Estados Unidos. Solo habían salido unas cuantas veces y casi siempre en compañía de otras personas, pero en la última ocasión él la acompañó a casa y la besó apasionadamente. El primo de Tamar, Leonard Fairfax, que se había marchado a Estados Unidos para cursar sus estudios de historia de arte en Cornell, los había presentado por carta. El americano alto había acabado gustándole e incluso había ido todavía más allá. Había soñado con él, aunque hasta el momento no le había mostrado ningún indicio de sus sentimientos. Tamar tenía 20 años y estaba terminando su segundo año en Oxford, donde estudiaba historia. Ya no era una niña, pero su timidez y su aspecto hacían que los demás, e incluso ella misma, la consideraran más joven, ingenua y algo inmadura. Había tenido dos relaciones, la primera motivada por el ansia y la segunda por la compasión, de las que se arrepentía profundamente. Era una chica puritana y nunca se había enamorado. Rose Curland bailaba con Gerard Earnshaw. En la carpa en la que estaban sonaba música tranquila y algo pasada de moda. Valses, tangos y foxtrot lentos, intercalados con danzas escocesas para 8 bailarines. Gay Gordons y ambiguas gigas que podían bailarse al gusto de cada cual. Desde la lejanía llegaba hasta ellos el sonido del famoso grupo pop. En otro puesto sonaba jazz y en un tercero música folclórica. Rose y Gerard, ambos buenos bailarines, podían con todo, pero aquella era una noche para la nostalgia. La orquesta del college estaba tocando Strauss. Rose apoyó la cabeza contra el negro hombro del traje de Gerard. Ella era alta, pero él lo era aún más. Era una pareja atractiva. El rostro de Gerard, que en principio podía considerarse algo tosco, había sido excelentemente calificado por su cuñado, el tratante de arte, como cubista. Estaba compuesto por una serie de fuertes superficies dominantes, una estructura ósea imponente, una frente cuadrada y plana y una nariz que parecía concluir en un plano truncado más que en un punto. Pero aquel severo conjunto de superficies matemáticas estaba animado y armonizado por la energía que irradiaba y que lo convertía en un rostro irónico y gracioso, cuya sonrisa se asemejaba con frecuencia a una mueca enloquecida y surrealista. Los ojos de Gerard eran de un azul metálico, el cabello rizado, castaño, quizás menos años jóvenes, pero todavía abundante y sin asomo de canas, pese a que ya había pasado de los 50. La abundante melena de Rose era rubia y lisa, aunque en ocasiones se le encrespaba, formando alrededor de su cabeza una suerte de aura. Últimamente, cuando se miraba al espejo, Rose se preguntaba si su pelo no estaría perdiendo su color todo a la vez. Tenía los ojos azul oscuro y una nariz incuestionablemente encantadora, un poco retrocé. Aunque ya no era una niña, seguía conservando su buen tipo y llevaba un sencillo vestido de noche verde oscuro. El conspicuo aire de serenidad que siempre irradiaba Rose incomodaba a algunos y tranquilizaba a otros. A menudo, igual que en esta ocasión, en su cara se dibujaba una tenue sonrisa, aunque sus pensamientos que se entremezclaban no eran de modo alguno felices. Bailar con Gerard representaba una felicidad. Ojalá fuera capaz en el momento presente de experimentar la sensación de eternidad de la que él hablaba a veces. Debería sentirse feliz por el mero hecho de tener alrededor de su cintura el firme brazo de Gerard, que la guiaba de una manera suave pero autoritaria. Ella llevaba esperando esa noche con ilusión desde que Gerard anunció los planes que tenía para sus amigos. Fue él quien consiguió que asistieran Tamar y Conrad. Pero ahora que lo que ella tanto había deseado por fin había llegado, se entregaba con complacencia a una terca actitud ausente. Agrandó un poco la sonrisa y suspiró. Y dejo ahí por ahora.